Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos felices esta tarde una vez más de estar con ustedes a través de estas plataformas. Hoy estamos en medio de esta serie que hemos llamado Los 10, hablando de los 10 mandamientos. Como hemos dicho en los otros tres que hemos tratado, hoy estamos en el número 4. Y hemos dicho y hemos tratado de poner una base importante al hablar de estos 10 mandamientos, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de qué es lo que Dios quiere que hagamos con estos 10 mandamientos que nos dejó. Sabemos que estos 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Eran para el pueblo de Israel, bajo el antiguo pacto. Pero estos principios, estos mandamientos tienen la idea o tienen el propósito que Dios lo ha puesto ahí para que nosotros tengamos o vivamos una vida plena. Y creo que eso es lo importante. O sea, los mandamientos no fueron dados para restringirnos, sino para que usted y yo tengamos o vivamos una vida plena. Hemos hablado ya del primer mandamiento que dice no tendrá otros dioses excepto de mí, no hacer ídolos. Hemos hablado bastante la semana pasada. El número 3 hablamos de no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Ese fue el número 3. Esa tarde vamos a hablar del número 4, el mandamiento número 4, que dice que recuerden observar el día de reposo, el sábado, el sabbat. Entonces, de eso vamos a hablar en esta tarde, de ese mandamiento de guardar el día de reposo. Es un día de la semana, un periodo realmente de 24 horas. Un periodo de 24 horas. Y el énfasis no es tanto qué es lo que no debemos hacer en el día sábado, sino lo que debemos hacer. Ahora, muchos han han puesto el sábado como un día casi es como un día de, adoran el sábado, no el Dios del sábado. Entonces, pero esta tarde, una de las partes importantes que hay que recordar es que el sábado, el día de reposo, es un periodo de 24 horas. 24 horas para que usted y yo descansemos. Irónicamente, los pastores y muchos otros líderes religiosos, el día sábado, el día domingo, en este caso, son los días que se trabaja más. Y hoy hacemos mucho énfasis en lo que no debe de hacer. Pero vamos a hablar en lo que sí nosotros podemos hacer. Entonces, un periodo de 24 horas que son designados por Dios para que usted y yo podamos descansar y reconectarnos con el Creador. Ahora, ¿es importante que sea el sábado? No, volvemos al punto, es un periodo simplemente de 24 horas. Ahora, este es el asunto. Hoy en este mandamiento es muy importante, según, por ejemplo, en lo que se dice aquí en los Estados Unidos, que los estadounidenses son las personas que trabajan duro, trabajan más, incluso más que en cualquier otra nación industrializada. Muy poco se habla de tomar días libres, es más, algunos hablan de que casi no se toman vacaciones. Y a veces hoy en día, por todo lo que la industrialización que tenemos, hoy en día muchas personas se ven forzadas a trabajar incluso sábados, domingos, a veces todos los fines de semana. Ahora, eso es importante porque hay que sostener y mantener obviamente la familia y a veces no tiene esa opción. Pero el punto aquí es, porque nos referimos realmente a un periodo de 24 horas que Dios ha designado para que usted y yo podamos descansar y reconectarnos con Dios.
Entonces hoy se habla que en los Estados Unidos, por ejemplo, se toman menos vacaciones, se jubilan las personas más tarde. ¿Por qué? Porque son personas que están constantemente trabajando. Ahora, el trabajo es bueno y Dios ha dicho que el trabajo es bueno, pero también ha dicho que el descanso es bueno. Ahora, el versículo de que estamos ahora es el capítulo 20 de Éxodo 20, el versículo 8. Y el versículo 8 dice así, recuerden, dice, observar el día de reposo para santificarlo. Santificarlo significa apartarlo. Significa separar ese día para poder descansar y poder reconectarnos y tener una revitalización corporal de las fuerzas, del ánimo, de las energías y también en la parte espiritual. Dios, como dije un momentito, Dios nos dio estos 10 mandamientos para que tuviéramos realmente una vida plena. Dios no nos dio estos mandamientos para restringirnos a nosotros de nuestra libertad. Es más, es para que todos tengamos una vida productiva, para que tengamos una vida con propósito. Entonces, esto del descanso es sumamente importante. Es sumamente importante. Solo tendríamos que irnos un poquito más atrás, allá en el Génesis, donde la palabra de Dios nos dice de que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo día dice que Él descansó. O sea, lo que él tuvo fue 6 días de trabajo en donde construyó todo, hizo la tierra, las estrellas, el mar, diseñó toda la creación, las plantas, los animales, y tomó un día de descanso. Esto es bastante extraño porque Dios no necesita descanso, Dios no se cansa, Dios no es como nosotros. Pero puso este día y lo hizo de esa forma para establecer un principio. Establecer un principio para todos aquellos sus seguidores de que deben trabajar duro 6 días buscando lo propio o haciendo para su propio reino, si podemos llamar, pero el séptimo día debemos de dedicarlo, santificarlo para nuestro descanso físico, pero también para nuestra búsqueda espiritual. Ahora, Israel había sido esclavo si nosotros ponemos esto en contexto y conectando esto, sabemos que el pueblo de Israel había salido de una esclavitud de más de 400 años. Y como esclavos, nosotros hoy sabemos que como esclavos es probable que ellos no tuvieran días de descanso. Entonces Dios dijo, bueno, por 40 años, 400 años han pasado de esclavitud. Ahora, bueno, Dios les ama tanto, Dios es tan bueno que dijo, bueno, les voy a dar vamos a establecer un día para su descanso. Ahora, antes de la resurrección, el día que se usaba era el día sábado. Pero en el siglo I, después de la resurrección, se cambió al día domingo, lo que es el primer día de la semana. Y la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, hay evidencia que se juntaban o se reunían los días domingos, el primer día de la semana. Por lo tanto, no es tanto el día, sino lo que hacemos con ese día. Y esto es la parte de nosotros. Muchos de nosotros tenemos tantas cosas que hacer el sábado, donde la atención se centra en Dios y el descanso nunca se cumple en realidad. En realidad, porque tenemos muchas cosas, estamos llenos de actividad y si el día tuviera 25 horas, estuviéramos más contentos todavía. ¿Por qué? Porque no se acaba el tiempo, nos obliga a trabajar cuando tenemos que tener un día libre. Entonces, cuando hablamos de estos, de guardar el día de reposo,
O en este caso, ¿verdad? El día del Señor, que le llamamos ahora, el día de reposo, si no lo guardamos, si no hacemos lo que Dios dijo, porque esto no es una sugerencia, este es un mandamiento. Dice, debes de guardar, no dejes de guardar el día de reposo. ¿Por qué? Hay unas consecuencias, 2, 3 consecuencias que suceden. Si no descansas, si no guardas el día de reposo, te sientes constantemente abrumado por el trabajo. Esa incluso es una deducción lógica, que te sientes abrumado por el trabajo. Ahora bien, el sábado o en el día de reposo no se trata de no trabajar duro, se trata realmente de descansar, de rejuvenecer para poder trabajar duro. En ese sentido, verás, sin el sábado nunca te rejuveneces, nunca descansas, si no tienes el día de descanso. Y recordarte a ti mismo que hay algo más importante que el trabajo también. Eso también nos recuerda que, como dije, que hay algo más importante que el trabajo, que es el descanso físico. Eso es salud también. Eso es energía también. Y cuando estamos cansados, abrumados, estresados, no podemos funcionar y no podemos lograr realmente lo que nosotros deberíamos, o no podemos llegar a ser lo que realmente deberíamos ser. Pues una persona cansada, exhausta, no funciona igual. Entonces, por eso Dios es bueno. Y la segunda consecuencia podría ser que siempre parecemos estar cansados y nunca descansamos del todo, en realidad. ¿Por qué? Porque siempre tendremos cosas en nuestra mente. Y no es interesante, por ejemplo, que Dios te haya creado para descansar. Dios nos creó, Dios nos formó para que pudiéramos tener descanso también. Podríamos tener descanso, pero también te creó para que tú trabajes. Entonces, no parece que cuando descansamos constantemente nos quedamos sin energías. Es más, a veces tratamos de compensar la falta de energía, la falta de ánimo con cafeína, con bebidas energizantes, porque estamos cansados y no podemos funcionar. Llegas a la oficina o al lugar de tu trabajo y te das cuenta de que o tienes que tomarte una siesta larga para poder recuperarte un poco de ese cansancio, no solo mental, pero también físico. Entonces, cuando estás cansado, no estás mentalmente ágil. Esto es importante y por eso es que hemos creado de esta manera. No somos ágiles, no estás emocionalmente, no deberías estar, por ejemplo, te irritas fácilmente, le gritas a las personas, estás de mal humor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás cansado. Por eso Dios quiere y nos ama tanto que Él quiere que tú y yo descansemos. Tercera consecuencia, porque hay consecuencias. Te sientes espiritualmente vacío, incluso tu espíritu, tu alma está vacía, necesitas rejuvenecerte. El cuarto mandamiento no se trata solo de descansar, sino también de reenfocarse en Dios. Porque nos sentimos vacíos. Cuando no te has conectado, no has tenido ese tiempo de reconexión con tu Creador, y con otras personas en la congregación, déjame decirte que hay un vacío espiritual. Pero obviamente, habiendo consecuencias, pero también hay beneficios. Y estos 3 beneficios que voy a mencionar son fundamentales. Primer beneficio, tenemos un equilibrio entre el trabajo y el resto de la vida. Todo tiene que ver con un equilibrio. A menudo veríamos que el trabajo está muy desequilibrado con el resto de la vida. Parece que hay mucho más trabajo que descanso. Por eso es que tenemos que ser de alguna forma intencional. Pero el día de reposo trae un equilibrio entre el trabajo y el descanso. No sé cuál de los dos sea más importante. Pero creo que los dos son importantes. Nuestro objetivo debe de ser tener una vida equilibrada. Nunca alcanzaremos
este cuarto mandamiento se convierta en una prioridad. Guardar el día de reposo, una forma de mantener un equilibrio. Entonces, guardar el día de reposo es mantener un equilibrio. Segundo beneficio, el sábado ayuda a lograr un equilibrio saludable, una perspectiva saludable para trabajar en tu relación con Dios y con los demás. Esto te ayuda porque te puedes reconectar cuando tu alma, tu espíritu se rejuvenece, se revitaliza, tu cuerpo descansa. Tienes la capacidad de pensar con más claridad y tomar mejores decisiones. Tus emociones están mejor controladas. Puedes ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor líder. ¿Por qué? Porque te ayuda a un equilibrio saludable para trabajar en tu relación con Dios y los demás. Tercer beneficio, puede conectarte con Dios regularmente. Ahora, esto es importante. No podemos nosotros pensar de que si solamente usamos el día de reposo para reconectarnos con Dios, entonces habrá problema. Esto no es, como dije, no es una sugerencia. Esto no es como que si Dios dice, si quieres o si tienes chance o tienes oportunidad, agárrate un día de descanso. No es eso. Dios dice, tienes que apartar ese día de descanso, día de reposo físico. Oye, cuando tengas tiempo libre, finalmente en esta semana, si no te importa, podría dedicarme algunos días para mí, dice el Señor. No. Dice, tienes que apartarlo. Es un mandamiento para aquellos, los seguidores. Verás, el domingo no es solamente para descansar, pero es un día para llenarte, aprender, crecer, conectarte con Dios, conectarte con los demás. Eso es el día de reposo. Es para conectarte, puedes crecer y puedes desarrollar, puedes ponerle más esas horas a tu desarrollo espiritual con Dios. Y no tiene que ser una carga, sino debe de ser un placer estar a los pies de tu maestro el día de reposo, conectándote con él y conectándote con otros. Entonces, ¿cómo vivimos este cuarto mandamiento? Este cuarto mandamiento que dice que debemos nosotros guardar el día de reposo. ¿Cómo lo vivimos entonces? Primero, necesitamos entender que el poder del sábado, el poder del día de reposo, sábado quiere decir día de reposo. Necesitamos entender el poder que tiene este día. En Génesis 1, Dios dice que creó el mundo. Creó todo. Es decir, creó todo, la luna, las estrellas, los planetas, todo lo que está, los animales. Pero el séptimo día, dice la palabra, tomó un día de reposo. Descansó. Dios descansó. ¿No es interesante que Dios descansara? Como dije hace un momento, Dios no necesita descanso, pero descansó para establecer un principio para que tú y yo entendamos que es importante. Es fundamental para tu desarrollo, es fundamental para tu mejor funcionamiento, es fundamental para tu salud física y espiritual, el que tomes tiempo de descanso. Por eso este día tiene un poder fuerte en nosotros, en nuestro entorno, nos da equilibrio, etcétera, etcétera, nos da energía. Y por eso Dios nos dio el regalo del día de reposo. Por eso Dios dijo, aquí está este regalo. Te dio ese séptimo día para trabajar. Y fíjese, no te dio este séptimo día para trabajar, más bien, sino un día libre para descansar y reflexionar. Entonces necesitamos entender el poder de ese día de reposo. Es más, en Marcos 2:27 Jesús decía, el sábado fue creado para satisfacer las necesidades de la gente, no para la gente cumpla los requisitos del sábado. Entonces, el poder del sábado es que Dios lo creó para ti.
lo creó para mí, lo creó para tu familia, necesidad, lo entregó a ti, tu necesidad de descanso, relajación y recarga. Ese es un regalo que Dios te dio a ti y a mí. Así que no olvides que debemos enfocarnos en Dios, obviamente, en el día de reposo. Debemos enfocarnos en Dios. Pero por ejemplo, durante la Revolución Francesa, ellos trataron de quitar todas las prácticas, de eliminar todas las prácticas religiosas habidas y por haber, incluso el día de reposo. Y se dieron cuenta de que podían 10 días para trabajar y daban un día libre. Es más, no duró ni un año ese proyecto que tuvieron los franceses. La gente estaba exhausta, la gente estaba cansada y tuvieron que regresar a los 6 días de trabajo y un día de descanso. Entonces, hay que reconocer que el sábado tiene un poder extraordinario. Primero, porque es un día que Dios ha creado para usted y para mí, para nuestro descanso. Segunda, haga de su sábado una prioridad, o de su día de descanso, de su día de reposo. Haga de su día de reposo una prioridad. Prioritícelo en tu familia, en tus hijos. Siempre va a haber mucha competencia de aquí y de allá, de los deportes, de los placeres, de muchas otras cosas. Va a haber siempre esta competencia. Pero debemos tenerlo nosotros como prioridad. Es más, déjeme decirle, si eliges hacer algo, por ejemplo, el sábado y el domingo, es probable, como la mayoría de la gente, siempre surgirá algo que quieras que hagan el día del domingo. Siempre. ¿Por qué? Porque la misma cultura, lo mismo que está a tu alrededor, nos muestra eso. Entonces, en Éxodo, ese versículo recuerda, dice que recordemos en observar el día de reposo. No deberíamos necesitar que nos recuerden realmente, y si te cuesta recordarlos, reserva ese tiempo en tu agenda, prioritízalo. Ponle que ese día no sea negociable. Vendrán cosas, vendrán esto, deportes, fútbol, vendrá esto que tienes que ir a hacer, pero tienes que priorizarlo con tu familia. Esa es salud espiritual, esa es salud física. ¿Quieres convertirlo en una prioridad? Debes protegerlo, tendrás que luchar porque muchas cosas estarán luchando, estarán en competencia con el día del Señor. Por eso dice Hebreos decía, el escritor de Hebreos, no descuiden vuestras reuniones como algunos lo tienen por costumbre. Y siempre, ¿verdad? Yo creo que el apóstol o la persona que escribió Hebreos se refería también a ese día de reposo. A ese día en el que la gente, los seguidores se juntan para conectarse, descansar y conectarse con el Señor y con otras personas. El tercer forma de cómo podemos vivir este mandamiento es haz tu mejor esfuerzo por encontrar un día en el que puedas conectarte con Dios y descansar. Haz lo que sea necesario, haz lo más importante. Conéctate con Él. Es más, haz todo lo posible para asistir a uno de los servicios. Aquí en la iglesia tenemos 3 servicios presenciales, 2 en inglés y 1 en español. En la misma ciudad hay iglesias que tienen hasta 4 servicios. Otros tienen servicios en la tarde, otros tienen servicios en la mañana. Bueno, busca un lugar donde puedas ir. Algunas iglesias tienen culto los sábados, otros tienen culto los viernes, otros tienen culto en la entresemana. Entonces, pero busca ese día, prioriza ese día para conectarte con Dios y descansar. Haz lo posible, que no sea negociable. Haz tu mejor esfuerzo por observar el día de reposo. Por último, mientras nos enfocamos en Dios, descansamos. Es importante dedicar a Dios toda la semana. ¿Por qué esto es importante?
Porque si nosotros solamente usamos el día en nuestra relación con Dios, si usamos solamente el día de reposo para conectarnos con Dios y ese es el día que nos dedicamos a las cosas espirituales, etcétera, usted y yo estaríamos en un peligro espiritual. Estaríamos en decadencia espiritual. Es más, el día de reposo te permite que aprendes lo necesario, te conectas lo necesario en el día de reposo para que en toda la semana tú puedas mantenerte conectado con el Señor, caminando con Él. En toda hora, en toda la semana, debemos de estar nosotros conectados. Tu relación con Dios si solamente te conectas el día de reposo, tu relación estará perdiendo todo el resto de la semana, porque no tendrás la energía. Hay otros 6 días en los que debemos rendirnos a su liderazgo también. Los otros 6 días debemos rendirnos al liderazgo del Señor. En otras palabras, muchos decimos, bueno, los 6 días, esos son para mí, son para lo que yo quiera hacer. El seguidor de Cristo ya no pertenecemos a nosotros mismos. Es más, creo yo que los otros 6 días también deben de ser días en los cuales Dios sea honrado, Dios sea glorificado, Dios sea exaltado a través de lo que haces en el trabajo secular también. Entonces, no solamente es para el día de reposo para tratar las cosas espirituales, es toda la semana. Todos los días son importantes, todos los días son santos. No sé cómo será tu semana laboral la próxima semana, o lo que estarás enfrentando ahora mismo, pero si te sientes abrumado, agotado emocionalmente y espiritualmente, ¿cómo está tu relación con Dios? Es mi pregunta. ¿Dónde está? ¿En qué nivel está tu relación con Dios? ¿Has dejado de congregarte? Y hemos comenzado a escuchar este montón de filosofías donde decimos, bueno, yo no necesito ir a la iglesia para tener una vida espiritual. Bueno, sí, es probable, pero estás perdiendo un montón de cosas. Te estás perdiendo la comunión con otros hermanos. Si no te quieres juntar con otros hermanos, con otra familia cristiana, ¿cómo esperas que vas a estar con ellos en el cielo si no te quieres estar con ellos aquí en la tierra? No tiene sentido. Pero el punto es que debemos conectarnos con Dios y con otras personas en el día de reposo. Ese periodo de 24 horas debemos conectarnos con el Señor. Ahora, Jesús fue el que cumplió este cuarto mandamiento. Él es el cumplimiento del cuarto mandamiento. Es más, dice la Biblia que Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del sábado. ¿Y cómo lo podemos entender? En Mateo 11:10 dice, vengan a mí todos los que estén cansados, lleven cargas pesadas. Jesús dijo, yo les daré descanso. Él es nuestro descanso. Vayamos a Él. No es el día en sí, sino el Señor del sábado, lo que es importante. El Señor del día de reposo, ya sea el sábado, sea el domingo. Hay un Señor que es día del reposo. Y ese ofrece descanso. Si estás cansado, abrumado, estás desesperado, estás exhausto, ven a Jesús. Él nos ofrece, Él te invita y Él te dará descanso para tu alma, para tu espíritu e incluso el descanso físico. Como dije, Jesús es el cumplimiento del cuarto mandamiento. Entonces, recuerda santificarlo el día de reposo, prioritízalo, reconoce su poder, protégelo y observa lo que Dios hace en tu relación con Él. Que Dios te bendiga y espero que hagas todo lo posible para asistir en tu día de reposo a una iglesia donde puedas ser bendecido y puedas bendecir a otros, donde te puedas conectar con Dios y conectarte con otros.
Nosotros fuimos llamados a vivir en comunión con Dios, pero también en comunidad con otras personas. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje te ayude y nos ayude a priorizar a Dios primero en nuestra vida. Amén. Que Dios le bendiga.